Bienvenidas y bienvenidos a este miércoles para la igualdad, en donde conversaremos sobre alimentación y crisis climática, un tema que estamos viviendo, que ya no estamos viviéndolo en su máxima expresión. Pero antes de iniciar, quisiera agradecer a toda la equipa de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM por su apoyo para la realización de este programa. Yo soy Cecilia González Landín y me da muchísimo gusto y un enorme honor poder conversar con la doctora Nelly Lucano, quien es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Filosóficos, doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, directora del proyecto universitario Animales y Praxis, que la verdad es que a quienes estamos interesadas en los temas de los animales nos ha dado una enorme luz y un enorme camino también, encargada del enlace académico de una organización que se llama Igualdad Animal, y también es autora del libro A favor de los animales, fragmentos filosóficos contra el especismo. Ya descubriremos qué es el especismo para aquellas y aquellos que no saben de qué se trata. Entonces, sin más, Nelly, yo te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí en el miércoles para la igualdad de la SIGU y que podamos conversar de este tema que pareciera pues lejano, como decía, pareciera diferente, pareciera no sé, a lo mejor hasta raro, pero la verdad es que es un tema fundamental para esta vida que tenemos y que transitamos. Entonces, muchas gracias, Nelly, y gracias de verdad a quienes se han sumado a esta transmisión. Y pues bueno, sin más, para empezar, Nelly, yo te preguntaría justo el tema, ¿no? Del que vamos a abordar y a ver qué piensas y qué piensa nuestra audiencia. ¿Nuestra alimentación impacta en la crisis climática que vivimos, Nelly? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, sí vamos a tratar efectivamente este tema tan urgente, tan necesario. Voy a presentar algunas diapositivas, pero antes de iniciar con estas diapositivas, me gustaría señalar algunos o puntualizar algunas cosas. Por una parte, es que si bien las alimentaciones vegetarianas, veganas, omnívoras o cárnicas, ¿no? Han sido resultado en buena medida de pues, las condiciones ambientales, es decir, del tipo de especies vegetales o animales que existen o existieron en determinadas regiones, o bien acerca de los tipos de clima. Sin duda también estas alimentaciones han estado estrechamente relacionadas con los rasgos culturales, es decir, con los gustos o las preferencias de algunos grupos, ¿no? Pero también con creencias, es decir, creencias religiosas, míticas, místicas, ¿no? Pero también algo muy importante decirlo, que son resultado de principios éticos y políticos. Y de esto un poco es donde me voy a enmarcar un poco más, ¿no? En estos principios éticos y políticos. Interesa este punto porque supone una reflexión y postura sobre las costumbres morales, específicamente del consumo de algunos alimentos, como son los animales, no solo porque se presentan como naturales e inamovibles en estas sociedades, sino principalmente porque acarrean un perjuicio, es decir, un daño a alguien, ya sean humanos y no humanos. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Incluso este daño, diríamos, es más cuestionable cuando el consumo de estos animales es totalmente innecesario. Bueno, ahora bien, asumir esta postura ético-política sobre la alimentación implica tratar temas de justicia social, de justicia ambiental, de justicia intergeneracional, es decir, de esas próximas generaciones, ¿qué les vamos a dejar, no? ¿En qué condiciones van a recibir este mundo? Y por supuesto, también de justicia animal. ¿Por qué de justicia animal? Porque los humanos somos una especie entre muchas otras especies de animales, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de justicia animal, estamos hablando de justicia humana y no humana, de ambos. De esta forma, nos podemos plantear la pregunta, ¿por qué este tema sobre la alimentación es más urgente y necesario de atender en la actualidad, a diferencia de otros siglos, ¿no? Bueno, desde hace algunas décadas, es decir, con el comienzo, con el arribo de la era industrial, las condiciones ambientales han cambiado bastante, ¿sí? Y han cambiado bastante porque, ay, perdón, han cambiado bastante porque hay una actividad humana a la cual le vamos a llamar antropoceno.
Es decir, es una era donde las actividades humanas se convierten en una fuerza ecológica y geológica decisivas, ¿no? Esta actividad que estamos llevando a cabo ya nos hemos convertido en esa fuerza geológica que es capaz de destruir el mundo. Esta actividad humana de estas sociedades industriales capitalistas ha puesto en evidencia tanto lo que llamamos cambio climático como el calentamiento global. En otras palabras, las actividades humanas enmarcadas en el modelo capitalista han incrementado los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera y cuando se conjugan con otros gases que son componentes químicos de la atmósfera, que como pueden ser el oxígeno o el nitrógeno, posibilitan que estos daños que conocemos como cambio climático y calentamiento global, pues se evidencien cada vez más, ¿sí? Además, se estima que más del 95% del incremento de temperatura global de la Tierra es producido por la actividad humana. Entonces, si vamos a plantearnos el análisis sobre la comida, este debería de versar sobre la cuestión política, de justicia, sobre el futuro de nuestro planeta y, por supuesto, de quienes habitamos y de quienes habitarán en ella, ¿sí? De esta manera, estas diapositivas que estamos viendo en este momento, esta primera, nos habla acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de producto alimenticio. Estas gráficas yo las he sacado de una plataforma que se llama Nuestro Mundo en Datos, en español, y bueno, recopila en ella una serie de datos a través de diversos estudios e investigaciones y pues nos ofrece este tipo de gráficas que me parecen son muy claras. Como podemos observar en la gráfica, el ganado vacuno que está hasta mero arriba, genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, a diferencia de las plantas, como puede ser, ahí los vemos, el maíz, el tomate o el trigo, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia, si lo observamos, hay una diferencia inconmensurable entre estos productos de origen vegetal y los productos de origen animal a la hora de hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, sí importa lo que comemos cuando tratamos el problema del calentamiento global o del cambio climático. En la segunda diapositiva que vamos a ver, efectivamente, en esta podemos observar, dice, la huella medioambiental de los productos lácteos y bebidas a base de plantas. Aquí podemos observar también que el consumo de lácteos, como por ejemplo un producto de origen animal que es la leche, también tiene un impacto mayor tanto, como lo dice en las cuatro secciones, es decir, en el uso del suelo, las hectáreas que se requieren para producirlo es sumamente mayor a otras bebidas de origen vegetal. De igual manera, el uso del agua dulce también es sumamente importante para producir productos de origen animal, específicamente leches, lácteos, y a diferencia de otras bebidas vegetales, como pueden ser de soya, como pueden ser de arroz o como puede ser de avena, ¿no? Que están por ahí, de almendra incluso. Y también otra característica que se tiene aquí, por ejemplo, es esta eutrofización, que no es otra cosa más que añadir muchos nutrientes al agua y que esto va a provocar un daño al agua, ¿no? Genera algas, por ejemplo, y que estas algas pues van a traer un daño a estos mantos acuíferos. Sin embargo, esta gráfica podemos decir, bueno, pues parece que, por ejemplo, en el caso del agua, pues no hay mucha diferencia entre las almendras, la bebida de almendras y la de leche. Bueno, hay que señalar algo muy importante y es que no se puede comparar la excesiva producción de lácteos con la producción de bebidas de origen vegetal. De esta manera, el exponencial es todavía muchísimo más amplio, ¿sí? Esta solamente es por kilogramos que estamos hablando de estos productos, pero si lo multiplicamos por la forma en la cual se producen, pues efectivamente la producción de leche es muchísimo más alta que la producción de cualquiera de estas bebidas, ¿sí? Bueno, estas gráficas pues son dos muestras de la vinculación estrecha entre el daño ambiental y la alimentación. Son solamente dos, ¿sí? Lamentablemente estos y otros datos casi nunca han sido suficientes para que se tomen medidas serias, ya sea de manera individual, de manera social o de manera estatal, para dejar de contribuir al cambio climático y al calentamiento global.
Así, yo podría decir que el desafío es una cuestión política, porque involucra el cuestionamiento de ideologías, de tradiciones, de preferencias, de gustos o de creencias que han sido muy arraigadas y se presentan como. Y no, el debate no es tanto en si existen o no evidencias o datos sobre lo que provoca el daño, porque estos ya los tenemos, ¿no? Creo que ahorita traigo a la mente a un autor muy lejano, que es del siglo primero, que fue Plutarco, y él decía algo así como que cuánta vegetación tienes, cuántas cosechas tienes, cuánta riqueza obtienes de los campos, de los árboles, ¿no? Y sin embargo, lo que estás tratando de alimentarte es a través de la sangre de otros animales, ¿no? De la muerte de otros animales. Y me parece muy importante resaltar esta afirmación del siglo primero porque en nuestro tiempo hace referencia al desprecio que hacemos de la naturaleza. Es decir, nosotros como animales no humanos podríamos bien alimentarnos de lo que nos provee la tierra, sin embargo, ante ese desprecio, de alguna manera negamos pues el comer a estos alimentos. Traigo ahorita un ejemplo muy característico de México. En los años 30 hubo una política pública donde se desprestigió bastante la comida de los indígenas, es decir, se decía que la comida basada en maíz, chile y frijol, pues era pues eso, ¿no? Para indios, para personas que pues no tenían la civilización, ¿no? Y entonces los europeos, al instalar el ganado en nuestro país, pues traen la idea, la creencia de que el comer carne nos hacía mejores. De esta manera, pues hay un desprecio, ¿sí? Hacia la naturaleza. Y bueno, cabe destacar que esta crítica sobre este desprecio hacia la naturaleza es un elemento central de algunas posturas como esas que en algún momento se han llamado ecofeminismos. Digo, de manera general, podemos empezar así. Uh-huh. Muchas gracias, Nelly. Sí, y justo pensaba también en la parte de todo lo que conlleva, ¿no? Que haya leche, la mal llamada carne, porque en realidad son cadáveres de animales, lo que también implica, digamos, que el saqueo del agua, los monocultivos y toda esta parte de también, ahora lo que tenemos como seguridad alimentaria, que no necesariamente se sitúa en los contextos de las personas, que en realidad lo que buscamos es la soberanía alimentaria, ¿no? Comer lo que está en nuestros contextos. Justo ayer platicaba con mis compañeras de la CIU y les decía, es que cómo es posible que en las ciudades se esté comiendo mariscos, todo lo que implica traer a los animales de mar a las ciudades, sus cadáveres, y todo lo que implica el arrastre de las redes, pero además justo esto, ¿no? Ahora escuchamos mucho de hay que tener seguridad alimentaria. Pues no, porque no necesariamente lo que comen en un contexto comen en otro, y tampoco es que se requiera en las grandes ciudades que con lo que siempre decimos, ¿no? Órale, vas a comer carne o al animal, cásalo, ¿no? O sea, es que implica un montón de cosas que tiene que ver, por supuesto, con la justicia, como bien lo decías. Y justo Nelly, tú hablabas sobre los ecofeminismos, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas de ellos y también del feminismo antiespecista? Que me parece que es fundamental ya pensarlo también si es que estamos del lado de la justicia, de la equidad y de la igualdad, y justo como tanto el ecofeminismo como el feminismo antiespecista, pues está de cara a lo que vivimos en el planeta respecto al territorio, como ya lo decía, la equidad y a nuestro día a día. Y también lo que, digamos que el camino que marca al final la teoría y quienes abren brecha para que estos temas se introduzcan, ¿no? En diferentes espacios, tanto académicos como sociales e incluso culturales. ¿Qué piensas, Nelly? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Mira, volviendo a esta, conectando las ideas anteriores, efectivamente el ecofeminismo de alguna manera respondió y responde a ese desprecio hacia la naturaleza, ¿no?
pero también hay que decir que algunos de esos ecofeminismos pues se centran y se quedan en lo que yo denomino un humanocentrismo, es decir, suponer que lo humano es lo más importante y por tanto si se cuida o se busca cierto bienestar de la naturaleza o de las demás especies de otros animales, este es para el beneficio de la especie humana. ¿Sí? Ahorita estoy pensando en estos ecofeminismos y un dato importante que rescatan estas ecofeministas es que las mujeres, por ejemplo, somos las primeras perjudicadas por la contaminación ambiental, ya que algunas sustancias tóxicas como el xenoestrógeno se encuentran los pesticidas y los productos de limpieza y productos de plástico y otros objetos cotidianos, ¿sí? Pero estos xenoestrógenos afectan a las mujeres específicamente porque esta sustancia es químicamente similar al estrógeno femenino, es decir, a los hombres no les afecta. De esta manera, si te fijas, pues, se está poniendo atención a las mujeres, ¿no? A las hembras humanas. Si bien ecofeminismo, diríamos, tiene como premisa, al igual que el feminismo, estar en contra de la explotación, de la jerarquía, de la apropiación de nuestros cuerpos, ¿no? Que son prácticas y han sido prácticas muy evidentes del patriarcado, solo cuestionan el causado hacia las hembras de nuestra especie. Y si se hace un cuestionamiento a la explotación de la naturaleza o de otros animales es de manera parcial, pues lamentablemente no se cuestionan esa misma relación de poder, es decir, la explotación, la jerarquía y la apropiación de cuerpos que se realiza hacia otras especies, en este caso hacia otras hembras, ¿no? Y de esta manera entonces podríamos decir que su visión, a mi parecer, es un poco parcial porque sí tendríamos que estar atendiendo esta problemática de este ejercicio de poder o estas prácticas de poder hacia otras especies, ¿no? Sin embargo, antes de continuar con este ecofeminismo, sí me gustaría aclarar un poco qué es eso de la ideología patriarcal para un poco centrarnos en la historia principalmente y podríamos decir que todas esas prácticas que se postularon que eran propias del varón libre, es decir, del hombre libre, sí, en un primer momento, por supuesto, era el prototipo de lo propiamente humano, ¿no? Es decir, ahí se centraba lo propiamente humano. La expresión de Protágoras, que fue un filósofo sofista muy importante, él cuando decía el hombre, es decir, el varón, es la medida de todas las cosas, sin duda nos sirve ahorita para clarificar mejor esta idea. Es decir, si el hombre libre participaba de la esfera pública, entonces esta participación pues era propia de la naturaleza o de la esencia humana, ¿no? Si además para poder acceder a esta esfera pública debía ejercer la razón, entonces la razón también era propia de la esencia humana y razón entiéndase como inteligencia, como logos, es decir, la capacidad de transmitir a través de palabras nuestras ideas o como el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, esto era propio pues también de la esencia humana, ¿no? De esta forma podríamos explicarnos por qué las mujeres al estar emparentadas más con la naturaleza, ya sea porque tenían hijos, porque los cuidaban, porque se les vinculó con lo emocional, etcétera, etcétera, y no con la civilización, es decir, con la esfera pública, entonces quedaban relegadas y pues por supuesto no podían participar de la construcción de la historia, ¿no? Ni de leyes, ni de nada, pues, ¿no? De tal manera que entonces la naturaleza y todo lo que se acercaba o se emparentaba a ella debía ser dominada porque era considerada inferior y peligrosa por esta ideología patriarcal. ¿Sí? Aclarado esto, entonces podremos decir que el feminismo y el ecofeminismo humanocéntrico suponen que el sexo termina en la especie humana cuando en realidad el sexo traspasa especies, es decir, afecta a otras hembras de otras especies. Y para volver al tema de la alimentación, hablaríamos de vacas, gallinas, cerdas, que sin duda son sumamente explotadas, además de que la industria cárnica capitalista se apropia de sus cuerpos y los ofrece al mercado, ¿no? Bajo la idea social patriarcal, construida, por supuesto, por siglos, que suponía que existía una jerarquía entre hembras humanas y no humanas, ¿no? Sin embargo, esta jerarquía nuevamente se
ponen entredicho, al igual que las creencias e ideologías que establecieron las diferencias entre los animales humanos y no humanos, o la naturaleza y los animales y los humanos, cuando en realidad esto, desde un enfoque evolucionista, pues no hay una diferencia de esencia, es una diferencia de grado, ¿sí? Y si hay una diferencia de grado, entonces tendríamos que aclarar que existen otras diferencias entre otras especies. Es decir, existe un de olfato, ¿no? De inteligencia, ¿no? Entre humanos y, no sé, perros, entre cerdos y elefantes, entre otros animales, pues, ¿sí? Unos animales tendrían mayor capacidad visual, mayor capacidad olfativa para trasladarse, ¿no? Y estas características, es importante señalarlo, al igual que la inteligencia o la razón, no son elementos relevantes en el ámbito ético. Lo relevante, como bien lo dijo Bentham, Jeremy Bentham, en el siglo XIX, lo relevante es si pueden sufrir. De tal manera que entonces eso tiene que quedar muy claro a la hora de que hablamos de este ecofeminismo antiespecista, pues estamos hablando de que no tendríamos por qué hacer la diferencia de especies, ¿sí? Porque lo relevante no es la especie, lo relevante es si podemos sufrir humanos y no humanos. Sí, y justo me parece interesante situar que por qué sentimos todas y todos los animales, pues porque hay una coincidencia, que es que tenemos sistema nervioso central, ¿no? Y eso está demostrado. O sea, los animales humanos experimentamos emociones, alegría, tristeza, tanto como los animales de todas las demás especies, ¿no? Tienen sistema nervioso central y por lo tanto sufren, tienen miedo. Cuando van al matadero en estos camiones, no es que sean objetos, tienen sistema nervioso central, ¿no? Y por eso aquí viene también una parte de lo que ponemos en la mesa y al final lo planteamos, ¿no? Justo digamos que las plantas responden a un estímulo, ¿no? De la luz o del ambiente tal cual. Los animales, todos y todas, tenemos sistema nervioso central y es por eso que pues tenemos el mismo derecho porque todos y todas tenemos planes de vida en el caso de los animales no humanos se suspenden, pues porque son separados de las familias en las que están, ¿no? Ni siquiera pueden convivir algunos con sus madres o con sus familias tal cual. Entonces sí quería como acotar esto de por qué es importante situarlo y además puntualizarlo porque tenemos sistema nervioso central, todas, todos, ¿no? Sí, por Este, supuesto. Gracias, Nelly. Y fíjate, y a la audiencia les comentamos que vamos a poner también para que ustedes participen un par de preguntas, porque sí nos gusta que, pues al final esto sea como una acción recíproca también y saber qué piensan, porque al final es importante poner los temas sobre la mesa y sobre los medios y sobre las plataformas. Entonces, la pregunta que estamos como compartiendo con ustedes es, ¿te has cuestionado el impacto que tu alimentación tiene en el medio ambiente y por qué? De este lado decimos, si el agua se está terminando y hay una acción primaria que tenemos que hacer o encender o llevar a cabo, que es mirar qué es lo que está en nuestro plato, ¿no? Pero ustedes cuéntenos, díganos qué piensan y pues bueno, acá les estaremos leyendo. Y bueno, Nelly, vamos a seguir conversando. Justamente yo igual te quiero preguntar sobre si nuestra alimentación y una postura ética respecto a lo que consumimos puede hacer frente a la crisis climática, la crisis ambiental, la crisis de desabasto, incluso la crisis en cuanto a guerra, ¿no? Que hay. ¿Tú crees que lo podamos hacer, que lo podamos lograr? Que esa acción está justamente en lo que llevamos a la boca.
Por supuesto. Bueno, y nuevamente, retomando las ideas anteriores, haciendo esa conexión, me gustaría nuevamente presentar unas gráficas, pero antes de presentarlas, quisiera aclarar que si vamos a hablar seriamente de equidad, igualdad, justicia, incluso si lo hiciéramos desde una perspectiva meramente humanocéntrica, es decir, si efectivamente nos importaran solamente los humanos, el cómo nos alimentamos, pues debe ser parte de estas discusiones y no ser visto como un tabú, ¿no? A la hora de hablar de carne casi siempre se toca como un tabú y no se quiere hablar de eso. Sin embargo, es muy importante. En el mundo, pues ahora mismo sabemos que existen problemas de hambruna. Y sin embargo, también sabemos que se destina una gran proporción, casi el 70% de granos, de cereales para el ganado. Y esto, pues, desde una perspectiva otra vez meramente humanocéntrica, es totalmente inadmisible, pues tendríamos que estar enfatizando que no podemos anteponer un gusto culinario, es decir, el comer carne, al hambre que padecen estas personas, ¿no? Y destinar toda esta producción de granos y legumbres a estas personas y no al ganado, ¿no? Digo, lo estoy pensando de alguna manera. Por otra parte, sabemos que la mitad de la tierra habitable, es decir, no estamos contando los desiertos del planeta, se destina a la agricultura. Y con agricultura entendamos también al ganado, ¿no? Agricultura siempre refiere a la comida y al ganado, pues a la producción de comida y al ganado. Y la mayor parte de la cría del ganado, sin duda, es la que utiliza una mayor proporción para producir pues carne y leche, ¿no? Entonces, si nos hacemos la pregunta solamente de cuánto disminuiría el uso de tierras agrícolas si el mundo adoptara una dieta basada en plantas, sé que esto suena muy ideal, pero vamos, que vamos a tratar de hacer ese ejercicio mental, ¿no? ¿Cuánto disminuiría el uso? Pues sin duda las investigaciones han sugerido que si todo el mundo adoptara una dieta basada en plantas, o una alimentación, mejor dicho, porque luego dieta parece como sacrificio, y no, la alimentación basada en plantas no es un sacrificio. Bueno, si hiciéramos este ejercicio, diríamos que se produciría el 75%, perdón, se reduciría el 75% del uso mundial de tierra para la agricultura. Esto es muchísimo. Además, esta gran reducción del uso de tierra para la agricultura y la ganadería sería posible gracias a la reducción de la tierra utilizada para el pastoreo y por supuesto tendríamos una menor necesidad de cultivar, ¿no? En estas tierras. De esta forma me parece a mí que existiría una mayor igualdad, una mayor equidad y una mayor justicia hacia los humanos, ¿no? Digo, estoy poniendo ejemplos para que quede un poco más clara la idea. Ahora bien, aquí tenemos una gráfica que nos habla del uso del suelo, de los alimentos, y bueno, esta gráfica nos muestra un poco lo que ya señalé en este ejemplo que acabo de mencionar, y bueno, ves, como podemos ver nuevamente, el ganado vacuno requiere mucha tierra para poder producirse, es decir, para poder producir carne, necesitamos muchísima tierra, a diferencia de las plantas, es decir, los cereales, las legumbres o las semillas. Y algo muy importante que tengo que señalar referente a esto es que en el 2016 la FAO emitió bueno, era el año de las legumbres y emitió un texto donde señalaba efectivamente que las legumbres, además de ser altamente nutritivas, además de que no erosionan el suelo, de que necesitan muy poca agua para poder producirse, es decir, son sumamente sostenibles, pues por supuesto, bajo nuestra perspectiva, pues también causan un daño muchísimo menor a otras especies, ¿no? No solamente al ganado, sino también a las especies silvestres. Ahorita vamos a ver por qué. En esta segunda gráfica que vamos a mostrar por acá, si la podemos poner, la segunda gráfica, ok, esta.
Sí, gracias. Podemos ver cómo este impacto ambiental nuevamente de la alimentación en la agricultura, podemos ver que, por ejemplo, el 26% de gases de efecto invernadero es emitido otra vez por la ganadería y la agricultura, pero ya dijimos, la mayor parte es a partir de la ganadería. El 50% del suelo es utilizada nuevamente por la ganadería y la agricultura. El 70% de agua dulce es destinada principalmente al ganado. Incluso el 96% de los mamíferos, y es aquí donde quería llegar, está integrado por el ganado. Si podemos ver en la cuarta, una, dos, tres, cuatro, en la quinta, perdón, en la quinta franja, podemos ver cómo el 96% de la biomasa de mamíferos está integrada por el ganado y solo el 4%. Con esta sobreproducción de carne, es decir, de los cuerpos de otros animales, como tú bien lo señalaste hace un momento, vamos a terminar también con los animales silvestres porque cada vez les vamos a ir arrebatando más sus territorios, ¿sí? Vamos a ir acabando con ello y por supuesto la emisión de pesticidas a este tipo de producción, que por cierto, hay que señalarlo también, a donde se destina mayor pesticida es al grano que es el maíz y la soya que sirve para alimentar nuevamente al ganado. Entonces, otra vez está ahí el énfasis, ¿no? Y como podemos ver en la última franja, el 71% otra vez de la biomasa de aves está constituida por aves de corral, ¿no? Pollos y todos estos animales que se utilizan para el consumo humano, y solamente el 29% de aves es silvestres o son silvestres, ¿no? De tal manera que otra vez, si continuamos bajo esta lógica, pues obviamente estos animales que consideramos silvestres, pues también van a ser afectados. Es decir, no solamente estamos afectando a los animales que se consumen en las granjas industriales, sino también aquellos que están en un hábitat de manera silvestre, ¿sí? Pues podríamos dar muchísimos otros más datos, por ejemplo, el 94% de biomasa de mamíferos es ganado, lo que decía hace un momento, la agricultura y la acuicultura constituyen una amenaza, aquí lo señala, para 24,000 especies en peligro de extinción, 70% de agua del planeta requiere, por supuesto, la agricultura y la ganadería. La FAO, por ejemplo, nos señala que 1.500 litros de agua se necesitan para generar 1 kilo de granos, mientras que 15,000 litros para producir 1 kilo de carne, es decir, es totalmente desproporcionado. 15,000 litros para producir 1 kilo de carne y solamente 1.500 litros para generar 1 kilo de granos. Es decir, si estamos hablando de que necesitamos una equidad, de una igualdad, cuando queremos vivir en este planeta, pues obviamente tendremos que estar tratando estas temáticas sobre nuestra alimentación, sin duda, ¿no? Y algo muy importante que también tenemos que resaltar es que desde 1960 a nuestras fechas, el consumo de carne se ha duplicado al doble, ¿sí? Por persona, de tal manera que estamos diciendo que gastamos muchísima energía para producir esa carne y estamos desperdiciando muchísima energía, muchísima agua, muchísimo suelo, muchísimos granos para alimentar al ganado o para llevar esta alimentación que Plutarco también, vuelvo a traer a este autor, decía en el siglo primero que el consumo de animales era una gula, no era una necesidad, era una gula en el siglo primero. Y entonces estamos hablando que estamos en pleno siglo XXI y seguimos bajo esta idea, ¿no? De que necesitamos comer animales cuando no es así, cuando ya tenemos muchísimas evidencias, muchísimos datos de que esto no es posible. Por otra parte está el tema de la deforestación, que también cuando nosotros tratamos esta temática, pues hay que decirlo porque la deforestación también genera gases de efecto invernadero y por lo tanto tendremos que preguntarnos qué está causando esa deforestación y sin duda también es el meter al ganado dentro de esos lugares, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, existe una deforestación o uso de cambio de suelo, como también se le llama, en Sudamérica al 90%, en Oceanía casi el 90%, y en Centroamérica y Norteamérica casi el
70%, de tal manera que pues entonces sí tendríamos, por supuesto, que estarnos preguntando sobre estas temáticas, ¿no? Si queremos tratarlos de manera seria, estas posturas. Sí, muchas gracias, Nelly. Y también pensaba en, bueno, eso sin tomar en cuenta que los animales se crían en un lugar, después se mueven a un matadero que está en otro y después se hace la exportación de los cadáveres a otros países, lo que implica también una inversión de recursos. Eso por un lado. Y por otro, las enfermedades que nos trae el consumo de carne o el consumo de cadáveres, que no solamente implica lo que conlleva la grasa animal y todo lo que ya sabemos, las toxinas, sino todo lo que involucró o lo que intervino para que la leche se quitara al becerro, ¿no? La parte de los antibióticos y la parte de los antidepresivos. Entonces, pues me parece que también eso lo tendríamos que estar como considerando, pues sí, con preocupación y con especial cuidado. Si te parece bien, Eli, vamos a dar lectura porque ya tenemos muchos comentarios, tenemos a personas muy interesadas en el tema. Nos ha escrito Ami Peralta, gracias por dar este excelente tema en la universidad, que eso yo te decía, a mí me entusiasma mucho. Aida Jiménez te hace una pregunta, dice Nelly, ¿por qué crees que los feminismos de izquierda y los decoloniales ignoran o rechazan los derechos de las hembras de otras especies? Por otro lado, Liliana Felipe dice, mientras nuestro gobierno siga subsidiando a la ganadería y cría de animales, puede hablar de humanismo. Michelle Ortiz dice, este tema es muy importante y urgente que abordar y cuestionarnos también sobre lo que consumimos. Y gracias, doctora Nelly, y por traernos este tema. Y bueno, tenemos muchos más comentarios y en breve daremos lectura a las respuestas a nuestra pregunta que hicimos, pero me gustaría poderle contestar a Aida Jiménez sobre por qué crees que los feminismos de izquierda y los decoloniales ignoran y rechazan los derechos de las hembras de otras especies. Sí, muchas gracias. Esta es una pregunta sumamente pertinente e importante porque, bueno, lamentablemente el feminismo que se ha adjudicado esta ala marxista me parece que ha hecho una lectura parcial de los textos tanto de Marx como de otros marxistas, como puede ser George Lukács o la misma Escuela de Frankfurt. Y lo digo por la siguiente cuestión. Primero, Marx efectivamente no habló del tema de los animales específicamente, así como lo estamos haciendo nosotros, pero sin duda, si nosotros revisamos y leemos de manera sistemática a este autor, nos podemos dar cuenta que su concepto, por ejemplo, de naturaleza es sumamente importante y porque hace una crítica, él dentro del Capital, hace una crítica a Descartes o Descartes, ya que Descartes tenía una visión mecanicista sobre los animales. Y entonces él, cuando está señalando que Descartes ve a los animales como meras máquinas, esa es una crítica porque para Marx había que tener en consideración toda la histórica, toda la dialéctica histórica que nosotros elaboramos a través del tiempo, ¿no? Y no en ideas inamovibles, incuestionables. Entonces, por ahí va Marx, pero además luego Lukács, que es otro autor muy importante del marxismo, nos va a hablar acerca de la cosificación y este término de la cosificación también puede transpolarse al tema de la cosificación animal, porque para Lukács vuelve otra vez a tratar el tema, o mejor dicho, vuelve otra vez a retomar ese análisis de la mercancía que hace Marx en el Capital, y Lukács dice, bueno, efectivamente, el trabajo, el trabajo que nosotros como humanos hacemos al abstraerse, pues se torna un fenómeno de la cosificación, y esto permite que nos veamos como meras mercancías. Digo, lo estoy planteando de manera muy sencilla, es algo todavía un poco más complejo, pero un poco para que la audiencia lo entienda si no están muy familiarizados con estos temas del marxismo. Entonces, Lukács, cuando plantea esta cosificación, pues también está haciendo un cuestionamiento a esos marxistas dogmáticos, ¿no? Que suponían que Marx se tenía que leer como una Biblia,
cuando no, Marx se tenía que leer bajo esa crítica que Marx ya había hecho a toda esa ala dogmática, ¿no? Como David Ricardo en el ámbito económico o Smith en el mismo ámbito económico. Entonces, yo en este libro que Ceci ha acabado de mencionar al inicio, a favor de los animales, fragmentos contra el especismo. Yo ahí hago un análisis sobre este fenómeno de la cosificación de Lukács y señalo por qué efectivamente bajo los mismos principios de estos dos autores es posible hablar de la cosificación animal. Entonces me parece que las feministas marxistas han leído de manera parcial, vuelvo a insistir, a Marx y a estos otros autores, en el caso de la Escuela de Frankfurt, que también es una teoría sumamente importante, la teoría crítica. Dos de ellos, bueno, cuatro de ellos, como fueron Horkheimer, Adorno, Benjamin o Marcuse, los cuatro trataron el tema de los animales, pero más los dos primeros, a tal grado que en un diálogo que tienen Jorge está hablando acerca de la barbarie que ejercemos continuamente en estas sociedades capitalistas y Adorno le dice, bueno, es que sí, hay una serie de barbaries muy evidentes, ¿no? Y Horkheimer le vuelve a retomar la palabra y le dice, es que una de esas formas de barbarie es el comer carne, así lo dice textualmente. Y entonces a estas, otra vez feministas, marxistas, creo que se les olvida o simplemente no quieren tratar este tema porque sabemos que nuestros intereses pues están de por medio, ¿no? Un interés como puede ser el consumir a otros animales. Desde ahí, digo, de manera muy general, podríamos decir por qué no. Y en el caso de las feministas decoloniales, pues sucede algo similar, ¿no? Muchas veces adoptamos nuevas formas de poder sin darnos cuenta de que nosotros estamos llevando a cabo esas mismas formas de poder colonialistas que nos han impuesto. Vuelvo a insistir en el consumo de carne, no es una acción o una práctica que se llevaba a cabo en nuestras antiguas tradiciones. Esta es una tradición colonialista, es decir, el ganado es introducido por los españoles a toda América. Por lo tanto, el consumo de carne no es propio de las culturas prehispánicas, por decirlo, ¿no? Claro, había otro tipo de consumo de otros animales, pero específicamente del ganado, como lo estamos mencionando ahorita, no. ¿No? Entonces, creo que esas serían respuestas quizás muy rápidas, pero que sin duda hay muchísimas otras cosas detrás de todo esto. Sí, yo nada más quisiera, antes de irnos a dar las respuestas que nos han dado, citar a Marta Tafalla, ¿no? Que habla sobre la domesticación y cómo es que cuando se hace la domesticación, entonces los animales tal cual se objetizan y es el caballo para que nos sirva, el tal para que nos sirva, y todo es para que nos sirva a los animales humanos. Entonces, a mí me gustaría así como puntualizar en eso porque justo es quitarles toda la parte, digamos, de conciencia, justo del sistema nervioso central, y entonces dejarlos como meros objetos, y entonces pensar que no sienten, que no experimentan emociones, ya lo decía, que no tienen planes de vida. Y bueno, Nelly, si te parece, vamos a dar lectura a las respuestas, que ya tenemos varias, de la pregunta que les hicimos. ¿Te has cuestionado el impacto que tiene tu alimentación en el medio ambiente y por qué? Y Vianey Mejía nos dice, no había pensado el impacto del consumo de carne, tenía en el medio ambiente hasta que me lo contaron unas amigas veganas. Es fundamental tener amigas como ellas que te abren horizontes. Alberto Martínez dice sí, Yasmín Cárdenas dice sí, pero no sabía a qué nivel. Mariel Martínez dice sí, es muy difícil reconocer el impacto que tiene nuestra presencia en este mundo porque se nos enseña a voltear a otro lado cómodamente. Creo que sí, eso también es importante. Andrea GN, pienso que es algo que no nos cuestionamos porque creemos ser el centro del universo y que podemos comer y hacer lo que queramos sin consecuencias. Koyolchowski dice, sí, es un tema que me importa mucho, pero a veces parece que me sobrepasa y me abrumo. Eso también sucede, ¿no? No nos queremos dar cuenta y nosotras decimos, ya cuando nos damos cuenta es imposible no mirar. Paulina Uribe Morfín dice, lo que está en nuestro plato es también una acción política. No me puedo sentir orgullosa por mi forma de alimentación
pero cada día hago un esfuerzo por mejorarla. Y compartir la información también es fundamental, me parece, no quedarnos con la información, sino justo, ¿no? Ocupar los medios, las plataformas. Y bueno, tenemos un buen de comentarios, un montón de felicitaciones también. Les gusta mucho que estés y a mí también, por supuesto. Y te quería preguntar también ya de cara como a ir yendo hacia el final de esta conversación que me ha parecido, la verdad es que también eh, pues importante en el sentido de conocer a lo mejor numeralia tal cual, que a veces no pensamos que no existe, o sea, es solo de veo el vaso con leche y ya, ¿de dónde salió? Pues no sé. O sea, muchas personas creen que a lo mejor es un polvito al que se le echa agua y de dónde salió, quién sabe. Ponerle número y nombres es fundamental. Yo te quiero preguntar, Nelly, sobre el proyecto universitario que me parece importante, además de alentador también que tienes, que se llama Animales y Praxis, y cómo es que se involucra el alumnado de la universidad y cómo es que a partir de el encuentro en las aulas, pues al final también se llega a una reflexión. Quisiera que nos cuentes sobre ello. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita que tocaste este tema de la abstracción de la corporeidad o de la ontología de los animales, pues por supuesto también en el tema marxista, nuevamente de la cosificación, Marx señala eso, ¿no? Que las mercancías se abstraen de esa corporeidad y por lo tanto las podemos usar como lo hacemos, ¿no? Bajo un fetiche. Y los animales, pues por supuesto también digo en analogía con esto que señalaste de Marta Tafalla, sin duda también hacemos una abstracción, los convertimos en meras mercancías y por supuesto su sufrimiento y toda su constitución se desvanece, ¿no? Fantasmagóricamente, algo bien interesante. Bueno, mira, sí, el proyecto de Animales y Praxis es un proyecto universitario que pues ya tenemos 2 años trabajando en la Universidad de Guadalajara y pues esto es gracias, por supuesto, a los universitarios que se han sumado día a día a llevar a cabo diferentes actividades. Nosotros hacemos actividades sí académicas en el sentido de que hacemos foros, ¿no? Participamos en coloquios, pues en charlas, ¿no? Con otros académicos, académicas. Escribimos tesis, por ejemplo, tenemos a un chico que acaba de terminar su licenciatura en filosofía y se titula con una tesis sobre los animales, muy importante también desde un enfoque marxista. Por esta chica que acaba de preguntar, pues también se la podríamos compartir a la mejor, digo, si Fernando, el estudiante que la realizó, así lo quiere, pero también hay otros chicos que ya están adentrándose a sus tesis para hablar de los animales, ¿no? Desde diferentes enfoques filosóficos o desde otros enfoques de otras áreas, ¿no? También escribimos artículos en algunas revistas y también reseñas, ¿no? Sobre libros, es decir, estamos sí en el enfoque académico, pero no nos quedamos ahí. Eso es algo muy importante porque vinculamos el activismo con la cuestión académica, ¿no? Es decir, no están peleados, son cosas muy importantes, teoría y praxis, por eso se llama Animales y Praxis, ¿no? La praxis es la teoría y la práctica que hacemos de esta visión. Y entonces, en la práctica, diríamos que después de los foros siempre tenemos una degustación, es decir, a los universitarios y universitarias les convidamos a que prueben los productos de origen vegetal o los platillos de origen vegetal y pues se den cuenta de que son platillos, además de económicos, de fáciles de elaborar, pues muy, muy nutritivos y buenos, ¿no? Ricos, sabrosos, de tal manera que entonces los acercamos un poco también por ahí. Hacemos mesas informativas referentes a diferentes temáticas. Hace unos días hicimos un taller junto con la red de veganas antiespecistas sobre una campaña sobre peces, que la verdad fue maravillosa la experiencia y nosotros como Animales y Praxis dijimos, tenemos que continuar con estos talleres con niños porque la filosofía para niños también es sumamente importante.
Y bueno, como te puedes dar cuenta, pues son muchas actividades. Tenemos ya a nivel académico, tengo yo ya dando un curso que se llama Ética Aplicada, donde solamente tratamos el tema de los animales, es decir, la ética animal, que afortunadamente el Departamento de Filosofía pues ha sido muy receptivo y me ha permitido dar este curso, ¿no? Ya por 3 semestres, ya vamos por el tercer semestre. Vamos a instalar un periódico mural en los edificios para hablar de estas temáticas y bueno, tenemos todos los jueves venta de alimentos veganos, donde los estudiantes pues ya están bien conformados y por supuesto pues ya hay una demanda, ¿no? Incluso me cuentan muchas veces que cuando ya tienen el menú, ya muchos de estos menús ya se acabaron porque ya los han apartado pues los muchachos y muchachas de la universidad, ¿no? Entonces, si te fijas, son muchas las actividades que realizamos y por supuesto queremos, o nuestro objetivo así específico, pues es visibilizar a los animales el sufrimiento y darle la seriedad en la academia, porque lamentablemente en la academia este tema ha sido muchas veces como ninguneado o poco valorado, cuando en realidad nuestros filósofos, otra vez volviendo a las épocas muy antiguas, a épocas muy recientes, han hablado de los animales. Y entonces el que ignoren esto no quiere decir que no sean temas importantes, ¿no? Y pues hay que evidenciarlo y hay que estarlo poniendo siempre en énfasis, pues, sobre la temática. Sí, muchas gracias, Nelly. A mí también me parece fundamental que se pongan estos temas en los espacios, te decía, en los espacios académicos, como en los medios de comunicación y como en todas las plataformas en donde se pueda difundir, porque siempre lo que contamos con amigas activistas es que creo que lo que buscamos no es nada más que tener una vida justa para todas y todos, ¿no? E involucra a justo todos quienes habitamos el planeta. Y fíjate que Aida Jiménez, a propósito de lo que hablamos de situar los temas en los espacios académicos, antes que nada te agradece por la respuesta y después dice que si crees que valdría la pena debatir con estos feminismos en espacios académicos. Y yo te haría otra pregunta, Nelly. Tú ya tienes como muy estructurada tu metodología para incidir desde de la academia o los espacios académicos los temas que ahora mismo estamos abordando. Para profesores, profesoras, académicas, académicos que quieran introducir los temas, ¿qué les dirías? ¿A dónde se acercan? Cuéntanos también de tu libro y sí, como abrir esa brecha o ese camino de luz, pues para quienes quieren entrarle, pero no saben por dónde. Sí, por supuesto, atendiendo a la pregunta, claro que tendremos que hacer vínculos y comunicación con otros feminismos y con otras luchas, ¿no? Porque sin duda hay una interseccionalidad entre muchísimas luchas y la de los animales. Yo diría que casi en todas, si no es que en todas. De tal manera que, pues sí, hay que comenzar a dialogar con ellos y con ellas para pues que esta temática y por supuesto, para responsabilizarnos acerca de nuestras acciones que causan daño a otros seres, pues sea cada vez más excepcional, ¿no? Que no sea la regla como hasta ahorita sucede, sino que sea la excepción. Y en cuanto a los profesores y profesoras pues, que quisieran adentrarse a estas temáticas, pues yo diría que el proyecto de Animales y Praxis, de verdad, los y las estudiantes son una gran riqueza para este proyecto porque ellos indagan en otras lecturas que a lo mejor yo no he hecho y que están ahí en las publicaciones, ¿no? Es decir, en las reseñas que continuamente se van subiendo, sin duda pueden ellos indagar, ¿no? sobre esas temáticas. Pero también señalar que por ejemplo, yo los cursos que doy son ética, todas las éticas, ética clásica, ética contemporánea, ética aplicada y antropología es una de ellas que
me acaban de dar este semestre. Y la antropología, por ejemplo, alguien podría decir, es que la antropología es solamente sobre la cuestión humana. Pues no, la antropología, cuando nos preguntamos qué es lo humano, en este momento de la historia tendremos que responder también qué es lo humano a partir de las relaciones que entablamos con otros animales no humanos, ¿no? De tal manera que entonces es vincular efectivamente todos esos saberes, la nutrición, la medicina, los agroquímicos, todo esto que hemos estado hablando, sin duda están conectados con los animales. Entonces yo creo que solamente es cuestión de hacer investigación y sin duda vamos a encontrar nuevas respuestas si hacemos esta vinculación con los animales, nuevas respuestas a estas teorías, a estas ideas, a estos argumentos que ya existen referentes a lo meramente humano, pero ahora vinculado hacia los animales, ¿no? De tal manera que, pues, la idea es eso, investigar y pues crear nuevas teorías, ¿no? Que nos orienten hacia otras prácticas donde construyamos mundos más justos. Y digo mundos más justos porque los mundos de los animales son mundos únicos e irrepetibles de cada uno de ellos como son los nuestros, ¿no? Es decir, ellos tienen una subjetividad propia que les hace crear sus propios mundos y no como nosotros muchas veces creemos que les imponemos nuestro mundo a ellos, ¿no? Y bueno, en el caso del libro, pues te podría decir que pues el libro ya tiene varios años, se publicó en el 2018, si no mal recuerdo, y está a punto de salir uno nuevo en Plaza y Valdés que se titula eh, mira que se me ha ido oh, Bueno, es para que estén atentas y atentos. sí, hombre, no, no, es que es un texto que Marx escribe que se llama El desprecio, no, no es desprecio, híjoles, qué pena, ¿eh? No, no te preocupes. Miseria del derecho. Miseria del derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Y bueno, este texto que pues va a publicar Plaza y Valdés, espero que ya en este mes que viene, porque así lo tiene publicado al menos en sus redes, pues también es otra investigación, ¿no? Que está por ahí en torno al derecho, ¿no? En torno al derecho y pues esa miseria que le ha dado a los animales, ¿no? Unas cuantas migajas cuando les podríamos estar dando muchísimo más. Es decir, reconociendo efectivamente derechos de los animales a través de sus mismos postulados, sin salirnos de sus propios postulados. Y entonces está por ahí y creo que pues son nuevas teorías que pues eso tratan de hacer un poco esa conexión hacia los animales en la academia, perdón, pero también a nivel social, ¿no? Es muy importante porque de lo que estamos hablando pues son de vidas que nadie debió haber vivido nunca. Es decir, son vidas miserables, son vidas extremadamente injustas, explotadas y que nadie debió haber vivido. Entonces, creo yo que estos libros, y creo que la mayoría de los que escribimos sobre animales, pues es eso, es disminuir, erradicar en la medida de lo posible el sufrimiento de los animales, ¿no? O no contribuir a ese sufrimiento ya existente. Sí, claro, y tiene todo que ver con la ética y vuelvo a lo mismo, la justicia. Yo siempre me pregunto eso, ¿de qué lado estoy? O sea, hay dos caminos, la justicia y la injusticia. ¿De qué lado estás? No hay más. Por acá nos comentan antes de despedirnos, Nelly, son reflexiones muy fuertes que ya no podemos dejar en pausa y a pesar de que causa ansiedad saber que esas industrias son un monstruo, el cambiar hábitos es el primer paso. Por mi parte, he bajado el consumo de carne, le decimos ojalá que se vaya definitivamente, pero la he eliminado de mi alimentación, perdón, dice, pero no la he eliminado de mi alimentación. Y creo que también, Nelly, es importante justo lo que decías, de también compartir con las personas estas recetas deliciosas. Yo les quiero recomendar el libro de nuestra querida Ana Soto, que es Go Vegan, que tiene recetas deliciosas. Y también justo pensar en esto, ¿no? La soberanía alimentaria y lo que nos da la tierra. Y acercarnos un montón a todo. Todo lo verde es delicioso, ¿no? Las frutas, todo en realidad y sí dejar a los animales de lado y ser felices y viviendo sus vidas. Y también Liliana Felipe justo comentó Miseria del Derecho, luego en cuanto se nos olvidó, comentó. Entonces también le enviamos saludos y les enviamos saludos a todos y todas.
Y por último, te quiero preguntar ya como algo más particular, ¿cuál ha sido la respuesta del alumnado referente a esto? Porque al final son acciones que también tienen un trabajo de colectividad, que a mí me gusta mucho pensarlo así, porque siento que es como que vamos transitando en colectividad hacia la justicia y a mí me emociona y sobre todo me inspira un montón. ¿Qué nos puedes contar como para que también quienes nos escuchan de aquí de la UNAM se contagien y quizá quieran implementar también estos espacios donde se comparte recetas deliciosas basadas en plantas, veganismo, derechos de los animales, etcétera? Sí, mira, la respuesta del alumnado de manera general diríamos que ha sido buena. Hemos ido a otros centros universitarios y afortunadamente hemos tenido una respuesta, ¿no? Favorable de algunos de ellos, de muchos otros, pues simplemente quedan en la reflexión. Son muy pocos los que nos dicen, pues no me interesa, ¿no? O yo voy a seguir con mis prácticas. Son muy pocos y creo que pues es un un buen inicio. Además, como te comentaba hace un momento, con esta experiencia que tuvimos con los niños en la primaria, niños y niñas en la primaria, pues nos quedó muy claro que también hay que comenzar a meternos también a esos espacios donde los niños no abandonen pues esa empatía por los animales, ¿no? Recuerdo mucho a Rousseau cuando habló acerca de esto porque Rousseau, como ese pensador social, suponía que había que educar a los niños, específicamente cuando escribe a Emilio, había que educar a los niños en la empatía y por supuesto no había que alimentarlos de animales, ¿no? Rousseau era un vegetariano y él tenía claro que si nosotros rompíamos con esa empatía, con esa solidaridad hacia los animales en edades tempranas, pues íbamos a salir a la esfera pública y no a esa solidaridad con otros seres humanos porque la habíamos perdido desde edades tempranas, ¿no? Entonces, estamos convencidos, creo, en Animales y Praxis, que es muy importante el trabajo que estamos haciendo hacia bueno, hacia sus iguales, ¿no? Digo porque es por las edades, pero digo hacia nuestros iguales como universitarios, pero también hacia otros, ¿no? Hacia otros niños, o personas más pequeñas donde podríamos pues ir metiendo estas ideas, o mejor dicho, no abandonarlas, porque creo que desde muy pequeños somos muy empáticos con los animales, pero lamentablemente nos lo quitan, ¿no? La cultura, la sociedad, el mismo capitalismo nos va quitando esa empatía hacia nuestros iguales, porque efectivamente somos iguales en esas etapas, ¿no? Sí, eso sin duda, ¿no? Y lo hemos dicho, si tú tienes corazón, el animal, un cerdo, una gallina también lo tiene. Este, en realidad compartimos todo, pues somos animales, ¿no? Y bueno, dice Liliana de nuevo, gracias Nelly y Cecilia, y yo más bien quiero agradecerte, Nelly, quiero decirte que eres una mujer que particularmente nos inspira muchísimo a quienes vamos ahí en el activismo y que creo que también nos emociona, ¿no? Lo que hace. Y creo que es bien importante como estas redes de mujeres desde todos los ámbitos, desde las activistas que se ponen en las marchas, a levantar la voz por los toros que padecen terrible en las corridas, como las que escriben, como las que están en las aulas, como las que están en medios de comunicación, como las que están haciendo canciones, las artistas, las músicas, ¿no? Como las que están haciendo arte, quienes se encuentran escribiendo, generando contenidos. Entonces, bueno, yo te quiero agradecer muchísimo estar con nosotras y como te decía, espero que no sea la última vez, sino más bien que sea la primera de todas las que vienen y estar generando estos contenidos que también es que las nuevas generaciones creo que ya los piden, porque en realidad, pues ahí está, estamos como viviendo lo que hace mucho tiempo aparecía en libros y en caricaturas ¿te acuerdas que decían, la guerra va a ser por el agua, se va a acabar el agua,
de pronto las personas van a caer por golpes de calor, pues ya lo estamos viviendo. Entonces yo les invito pues a eso, a reflexionar y a cuestionarnos también. Y agradecerte mucho, Nelly, agradecerle a mis compañeras de la Coordinación para la Igualdad de Género y también a nuestra coordinadora, la doctora Norma Blasquez Graf, pues por abrir también este espacio, pues para la reflexión. No sé si quieras decir por último dónde te seguimos, medios de contacto, vuélvenos a repetir los títulos de tus libros y pues nada, Nelly, adelante, gracias. No, pues muchas gracias, Cecilia, por supuesto al espacio que ustedes nos están brindando. Y bueno, pues nada, en redes sociales pues estoy como Nelly Lucano. Ahí me pueden seguir. Si quieren seguirnos también a Animales y Praxis, estamos también en Facebook, Animales y Praxis, cuenta oficial en Instagram, en TikTok también estamos por ahí trabajando. Y bueno, que la idea es pues tener esa comunicación, como tú dices, es crear redes, ¿no? Con otros estudiantes, con otros universitarios de otras universidades más allá de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, referente a los libros, pues también si quieren consultarlos, bueno, el segundo aún no está, pero el primero si quieren consultarlo, con mucho gusto pues se comunican con nosotros y podemos compartirles dónde lo pueden adquirir, o bien los artículos que están de manera libre, pues también se los podemos compartir sin problema. Y pues el libro se llama, el primero, A favor de los animales, fragmentos contra el especismo, fragmentos filosóficos contra el especismo, y pues este segundo esperemos que salga el 25 de abril, como está programado, que va a ser Miseria del Derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Y pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, pero antes, mira, llegaron unos mensajes que me gustaría darle salida. Gaby Lucano Ramírez dice muchas felicidades por estas reflexiones, muy importantes para todas y todos. Clarisa nos dice gracias, esperemos que la UNAM sea un espacio vegano algún día, por ser un espacio de educación del humano. Juanca Torres dice gracias por este tipo de espacios. Y así es, y yo lo único que me resta es decirles que si quieren saber más sobre lo que hacemos en la Coordinación para la Igualdad de Género, nos pueden buscar como Igualdad UNAM. Tenemos ahí contenidos todo el tiempo. Si nos quieren escuchar, estamos los domingos a las 11 de la mañana vía Radio UNAM con Violeta y Oro, que también estamos en TV UNAM y siempre con contenidos súper importantes e interesantes en favor de la igualdad de género. Entonces, síganos en Igualdad UNAM. Gracias a todas y a todos. Y pues, bueno, el siguiente miércoles recuerden que hay otro tema interesante y también siempre estamos pendientes de sus comentarios por si quieren también proponer. Estamos muy abiertas a todo ello. De nuevo, muchas gracias, Nelly. Gracias a quienes se conectaron y pues nada, les agradecemos mucho, les enviamos abrazos y recuerden, coman vegetales, no coman animales y pues vamos por la justicia para todas y todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, bye. Bye.